La historia de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, no puede comprenderse sin hablar de la dualidad que marcó su vida, la opulencia del ídolo y la fragilidad del ser humano. Durante décadas, el Divo de Juárez levantó un imperio musical que lo convirtió en uno de los artistas más influyentes de América Latina. Sus giras, discos y composiciones fueron una fuente inagotable de prestigio y fortuna. Pero tras su muerte, en 2016, la atención se desplazó hacia un escenario inesperado. Su casa en Ciudad Juárez, aquella que alguna vez fue símbolo de triunfo y que, con el tiempo, terminaría en el abandono. La mansión, levantada en los años 80, fue concebida como un santuario de lujo, con jardines amplios, muros imponentes y salones diseñados para recibir tanto a celebridades como a familiares. Juan Gabriel, que siempre soñó con devolver a su tierra natal algo de lo que ella le había dado, construyó allí un espacio que reflejaba tanto su éxito como su arraigo. En esas paredes se celebraron reuniones inolvidables, se escucharon acordes de canciones inéditas y se compartieron risas que aún resuenan en la memoria de quienes lo acompañaron. Sin embargo, tras su fallecimiento, la casa fue poco a poco perdiendo su esplendor. Las disputas legales entre herederos, la incertidumbre sobre su testamento y la falta de mantenimiento provocaron que aquel recinto quedara congelado en el tiempo. Los vecinos comenzaron a notar cómo el césped crecía sin control. Las ventanas se cubrían de polvo y los muros mostraban señales de deterioro. Lo que antes era un ícono de orgullo local pasó a ser un recordatorio silencioso de la ausencia del artista. Lo más impactante para sus seguidores fue descubrir que en esa misma residencia, Juan Gabriel pasó sus últimos días. Aunque su muerte ocurrió en Santa Mónica, California, la casa de Juárez fue siempre su refugio espiritual. Allí escribió letras que hoy forman parte de la memoria colectiva y allí también buscó la calma cuando la fama se tornaba insoportable. Para muchos fanáticos, recorrer el vecindario y ver la mansión abandonada es como enfrentar un duelo inconcluso. La paradoja de que la gloria pueda desvanecerse en ruinas. El contraste entre el esplendor que alguna vez tuvo y el abandono actual es tan marcado que ha inspirado múltiples debates en la opinión pública. ¿Cómo es posible que una figura de la talla de Juan Gabriel no haya dejado instrucciones claras sobre el destino de sus propiedades? ¿Por qué las autoridades culturales y gubernamentales no han intervenido para preservar este legado como museo o centro cultural? La casa abandonada se ha convertido así en un espejo de las contradicciones que rodean a las grandes estrellas, veneradas en vida, olvidadas en la gestión de su memoria. Nos abre la puerta a un relato fascinante y doloroso. La conexión entre la vida privada del Divo de Juárez, el lugar donde murió, y la fortuna que dejó tras de sí. En los siguientes capítulos exploraremos el entramado de su herencia, las disputas familiares, el valor real de su patrimonio neto y cómo este contraste entre lujo y decadencia revela las luces y sombras de un ídolo inmortal. Cuando la noticia de la muerte de Juan Gabriel sacudió al mundo el 28 de agosto de 2016, en Santa Mónica, California, la música mexicana perdió a uno de sus máximos exponentes. Pero lo que parecía el cierre de un ciclo glorioso, pronto dio paso a un capítulo lleno de polémicas, la disputa por la herencia millonaria del artista. En cuestión de semanas, titulares de prensa revelaban enfrentamientos legales, reclamos de supuestos hijos no reconocidos y un largo proceso que aún hoy genera controversias. La fortuna de Juan Gabriel, según estimaciones de medios especializados, rondaba entre los 30 y 40 millones de dólares, sin contar el valor cultural y económico de su catálogo musical, que se calcula en cientos de millones. No solo se trataba de propiedades en México y Estados Unidos, sino también de regalías por discos, composiciones y derechos de interpretación que continúan generando ingresos año tras año. A esto se sumaban joyas, automóviles de lujo y una vasta colección de objetos personales con alto valor sentimental. El problema surgió porque el artista, pese a su inmensa fama y riqueza,
dejó muchos aspectos de su legado sin resolver de manera clara y legal. Su hijo mayor, Iván Aguilera, fue reconocido como heredero universal, pero pronto aparecieron reclamos de otros hijos biológicos y adoptivos. Entre ellos estaban João Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel, quienes afirmaban tener derecho a una parte de la herencia. La situación se tornó más compleja cuando surgieron supuestas pruebas de paternidad y declaraciones de antiguos allegados que alimentaron la controversia. Las tensiones se trasladaron a los tribunales. En México y Estados Unidos, abogados y jueces comenzaron a revisar documentos, testamentos y registros para determinar la validez de los reclamos. Cada audiencia era seguida con atención por fanáticos y medios de comunicación, generando un ambiente de expectación similar al que Juan Gabriel producía en sus conciertos. La diferencia es que ahora no se trataba de notas musicales, sino de cifras, propiedades y derechos de autor. En paralelo, la casa de Ciudad Juárez permanecía en abandono, convertida en un símbolo de la disputa familiar. Mientras unos pedían que el lugar se transformara en un museo en honor al Divo de Juárez, otros lo veían como una propiedad más que debía entrar en el reparto patrimonial. El contraste entre el valor sentimental y el valor económico se hizo evidente. Para los fanáticos, la mansión representaba un templo cultural. Para los herederos, era un activo a repartir. El conflicto por la herencia también puso en evidencia un aspecto poco explorado de la vida de Juan Gabriel: su compleja relación con la legalidad y la administración financiera. Aunque era un genio creativo, no se caracterizaba por ser un hombre meticuloso en sus negocios. Muchos aseguran que prefería confiar en sus sentimientos más que en contratos, y eso lo llevó a rodearse de personas que aprovecharon su generosidad. No eran raros los relatos de amigos, familiares o conocidos que recibieron casas, autos o sumas importantes de dinero como muestra de gratitud. Este comportamiento generoso, casi impulsivo, dejó huellas en la distribución de su patrimonio. Algunos abogados señalan que si Juan Gabriel hubiese establecido un fideicomiso o una fundación clara para la gestión de sus bienes, se habrían evitado años de pleitos judiciales. Pero su estilo era otro: dar y compartir en vida, sin preocuparse demasiado por lo que vendría después. La disputa por la herencia también generó un fenómeno cultural curioso: la aparición de falsos herederos. Varios individuos aseguraron ser hijos no reconocidos del cantante, presentando documentos dudosos o narrativas poco verificables. En redes sociales se difundieron teorías y rumores que mezclaban verdades con fantasías, alimentando el morbo y la intriga alrededor de la fortuna del ídolo. Mientras tanto, Iván Aguilera, heredero principal, asumió la responsabilidad de administrar los bienes, aunque no sin críticas. Algunos seguidores lo acusaron de priorizar los intereses económicos sobre el legado cultural, mientras que otros lo defendieron como el único con autoridad legal. Lo cierto es que cada decisión que tomó fue examinada con lupa por la prensa y por millones de fanáticos que seguían considerando a Juan Gabriel como un patrimonio de México y del mundo. En este contexto de conflictos y tensiones, el recuerdo del Divo de Juárez se volvió todavía más complejo. Un artista que lo dio todo en los escenarios, que entregó su corazón en cada canción, pero que dejó tras de sí un laberinto legal y financiero digno de una telenovela. La herencia de Juan Gabriel no solo revelaba la magnitud de su fortuna, sino también la fragilidad de su legado frente a la avaricia, el desorden y el paso del tiempo. Si bien la herencia de Juan Gabriel se convirtió en un rompecabezas legal, la casa de Ciudad Juárez se transformó en un símbolo de algo aún más profundo: la tensión entre la memoria colectiva y el abandono material. Para los habitantes de la ciudad fronteriza, la mansión de Alberto Aguilera Valadez no es solo una construcción de lujo. Es un lugar que condensa la historia de un hombre que salió de la pobreza extrema para convertirse en un mito musical. En su época dorada, la residencia era sinónimo de esplendor. Con sus amplios ventanales, jardines bien cuidados y salones llenos de vida, parecía un palacio moderno levantado en medio del desierto. Allí,
Juan Gabriel ofrecía recepciones para políticos, empresarios, artistas y, sobre todo, para amigos y familiares cercanos. La casa no solo albergaba fiestas, también fue escenario de reuniones creativas donde se gestaron letras y melodías que terminaron conquistando al mundo. Con la muerte del Divo de Juárez, esa vitalidad desapareció. Los vecinos comenzaron a observar cómo la propiedad se deterioraba poco a poco. Las paredes empezaron a perder su color original, las ventanas quedaron cubiertas de polvo, y los jardines, antaño verdes, se llenaron de maleza. El eco del abandono resultaba doloroso para quienes aún recordaban las noches en las que la música resonaba desde el interior de la mansión. El abandono no solo es físico, también es simbólico. La casa representa la paradoja de un país que idolatra a sus ídolos, pero no siempre preserva su legado. Muchos fanáticos han solicitado que la propiedad se convierta en un museo, un centro cultural o, al menos, en un espacio abierto al público donde se pueda rendir homenaje a Juan Gabriel. Sin embargo, las disputas legales y los intereses económicos han impedido que esa visión se concrete. De vez en cuando, visitantes nacionales y extranjeros se acercan hasta la fachada de la mansión para tomarse fotografías, dejar flores o simplemente mirar con nostalgia. Para ellos, el lugar tiene un valor casi sagrado. Es el punto de conexión más tangible con el artista. Algunos incluso aseguran sentir su presencia, como si la energía del cantante permaneciera flotando entre los muros abandonados. En redes sociales circulan constantemente imágenes de la casa en ruinas, acompañadas de comentarios que expresan indignación y tristeza. No es posible que la casa de Juan Gabriel esté así, escriben los seguidores, mientras otros exigen al gobierno de Chihuahua o a la familia Aguilera que hagan algo para rescatarla. La presión popular ha mantenido viva la discusión, pero hasta ahora ninguna solución definitiva ha sido implementada. La situación recuerda a la de otras figuras artísticas cuyos hogares se transformaron en santuarios tras su muerte. Ejemplos como la casa de Elvis Presley en Graceland o la de Frida Kahlo en Coyoacán muestran cómo una residencia puede convertirse en un destino turístico y cultural de alcance internacional. En el caso de Juan Gabriel, la oportunidad parece evidente. Millones de admiradores en todo el mundo estarían dispuestos a visitar el lugar para mantener viva su memoria. Pero la realidad es más cruda. La mansión permanece cerrada, sin mantenimiento adecuado, y su destino pende de decisiones judiciales y familiares. Lo que en vida fue una fortaleza de alegría y música, hoy se asemeja a un mausoleo silencioso. Este contraste impacta con fuerza en la memoria colectiva. La imagen del artista sonriente y colorido frente al escenario se superpone con la de una casa oscura y olvidada. En el fondo, la mansión de Ciudad Juárez es un espejo de la vida y obra de Juan Gabriel. Un espacio lleno de grandeza, pero también marcado por contradicciones, excesos y heridas no resueltas. Es un recordatorio de que la fama, por más brillante que sea, no siempre garantiza la eternidad material. Y sin embargo, mientras los muros se agrietan y el polvo cubre las habitaciones, la voz del Divo de Juárez sigue resonando en cada esquina de México y más allá de sus fronteras. El abandono de la casa no logra borrar la devoción popular. Por el contrario, la intensifica. El vacío físico genera un anhelo aún mayor de mantener vivo al artista en el recuerdo. Y es que, aunque la mansión pueda desaparecer, Juan Gabriel sigue siendo eterno en sus canciones, en la memoria de quienes lo conocieron y en la pasión de millones que todavía hoy cantan sus letras con lágrimas en los ojos. Hablar del patrimonio neto de Juan Gabriel es sumergirse en la historia de un hombre que pasó de la pobreza más dura a acumular una de las fortunas más grandes en la industria musical latinoamericana. Nacido en Parácuaro, Michoacán, y criado en Ciudad Juárez en condiciones precarias, Alberto Aguilera Valadez conoció el hambre y la marginación antes de convertirse en el Divo de Juárez. Esa trayectoria de carencias explica, en parte, el impacto de la magnitud de lo que logró construir a lo largo de su vida. Diversos medios especializados estimaron que al momento de su fallecimiento, en 2016,
Juan Gabriel poseía una fortuna que oscilaba entre 30 y 40 millones de dólares en activos líquidos. Sin embargo, esa cifra resulta apenas la punta del iceberg. Su verdadero tesoro radicaba en el valor de su catálogo musical, compuesto por más de 1,800 canciones registradas, interpretadas no solo por él, sino también por artistas de renombre como Rocío Dúrcal, Luis Miguel, Isabel Pantoja o Vicente Fernández. Las regalías generadas por estas composiciones continúan sumando millones de dólares cada año. Además de sus ingresos por la venta de discos y presentaciones en vivo, que en ocasiones superaban los $500,000 por concierto en Estados Unidos, Juan Gabriel también incursionó en el ámbito de las propiedades inmobiliarias. Poseía residencias en Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Santa Fe, Nuevo México y en otras ciudades fronterizas. Cada una de estas propiedades representaba no solo un refugio personal, sino también una inversión estratégica. El artista también fue dueño de una disquera y mantuvo contratos de exclusividad con sellos internacionales, lo que le aseguró ingresos constantes. En vida, sus álbumes vendieron más de 100 millones de copias, cifra que lo coloca al nivel de leyendas como Julio Iglesias o José José. A esto se suma su impacto en plataformas digitales. Tras su muerte, sus canciones experimentaron un aumento exponencial en reproducciones, generando nuevas fuentes de ingresos para sus herederos. Un aspecto menos conocido de su patrimonio fue su colección privada de objetos valiosos. Joyas, trajes de gala, instrumentos musicales y recuerdos de sus giras. Muchos de esos objetos poseen un valor incalculable, no tanto por su precio de mercado, sino por el peso simbólico que tienen para los seguidores del cantante. Se habla de chaquetas bordadas con cristales, sombreros diseñados a medida y hasta pianos exclusivos que acompañaron al artista en sus presentaciones. El patrimonio neto de Juan Gabriel también debe analizarse desde otra perspectiva, la de su generosidad desmedida. El divo solía regalar casas, autos y dinero a amigos, empleados y personas que lo ayudaron en sus inicios. Para él, compartir su riqueza era una manera de devolver lo que la vida le había negado en su niñez. Si bien este gesto lo engrandeció como persona, también provocó que parte de su fortuna se dispersara sin control ni registro formal. Lo más sorprendente para analistas financieros y culturales es que, a pesar de esa generosidad, Juan Gabriel murió siendo un hombre millonario, con un patrimonio que sigue generando ingresos pasivos incluso años después de su partida. Algunos estiman que el valor de sus regalías y derechos podría superar los $200 millones en las próximas décadas, colocándolo en la misma categoría de íconos como Michael Jackson o Elvis Presley en términos de rentabilidad póstuma. La paradoja, sin embargo, está en el contraste. Mientras su fortuna sigue multiplicándose, una de sus propiedades más emblemáticas, la casa de Ciudad Juárez, yace abandonada. El brillo de los números se enfrenta a la oscuridad del olvido físico. Esta contradicción plantea preguntas incómodas. ¿De qué sirve acumular tanto si no se garantiza la preservación de la memoria material? ¿Cómo un patrimonio tan vasto no se tradujo en un plan concreto para proteger sus lugares más significativos? En última instancia, el patrimonio de Juan Gabriel no solo asombra por las cifras, sino también por lo que representa. La historia de un niño pobre que llegó a lo más alto gracias a su talento. Es el relato de un hombre que, con su voz y sus canciones, levantó un imperio cultural y financiero. Y aunque hoy ese imperio esté en manos de herederos y abogados, sigue siendo testimonio de que los sueños, cuando se persiguen con pasión, pueden convertirse en riquezas tangibles y eternas. Hablar de Juan Gabriel es hablar de un artista irrepetible, un hombre que transformó la música popular latinoamericana y que, al mismo tiempo, dejó tras de sí un legado lleno de luces y sombras. Sus canciones, que combinan pasión, desamor, esperanza y resiliencia, siguen siendo la banda sonora de millones de vidas. Pero junto con ese recuerdo imborrable, surge también la imagen de la casa abandonada en Ciudad Juárez, un recordatorio doloroso de lo efímera que puede ser la gloria material.
Tras casi una década de su fallecimiento, la figura del Divo de Juárez permanece intacta en el corazón de sus seguidores. Cada aniversario de su muerte se convierte en un evento nacional. Conciertos en su honor, programas de televisión, peregrinaciones a su tumba y homenajes en redes sociales. La gente lo recuerda como el hombre que cantó sin miedo a la crítica, que bailó con libertad sobre los escenarios y que demostró que el talento podía vencer cualquier prejuicio. El contraste entre ese fervor popular y el estado de sus propiedades plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo un ídolo de semejante magnitud no cuenta con un espacio digno que preserve su memoria física? Muchos creen que la Casa de Juárez debería convertirse en un museo o centro cultural, que narre la historia de un niño pobre que llegó a convertirse en uno de los cantautores más influyentes del siglo XX. Esa falta de acción ha dejado a sus fanáticos con una sensación de deuda pendiente, como si todavía quedara un capítulo por escribir en la historia del artista. El legado cultural de Juan Gabriel, sin embargo, no depende únicamente de ladrillos y paredes. Su verdadera herencia está en las canciones que siguen interpretándose en bodas, fiestas, funerales y celebraciones. Temas como Amor Eterno, Querida o Así fue son parte del ADN cultural de México y de muchos países hispanohablantes. Esos himnos populares han trascendido generaciones y continúan encontrando eco en nuevas voces y públicos jóvenes. A nivel internacional, su impacto también sigue creciendo. En España, Estados Unidos y América Latina, cada reedición de sus discos o cada recopilatorio digital alcanza cifras significativas de ventas. Su estilo, que combinaba ranchera, balada, pop y mariachi, lo colocó en una categoría única, la de un artista que no pertenecía a un solo género, sino que los contenía todos. Eso explica por qué, incluso después de su muerte, sigue sumando millones de reproducciones en plataformas digitales. Lo que asombra todavía más es la manera en que su patrimonio neto continúa multiplicándose con el paso del tiempo. Como ocurre con grandes ídolos fallecidos, las regalías y derechos de autor generan un flujo constante de ingresos. En la práctica, Juan Gabriel sigue trabajando desde la eternidad, convirtiéndose en un fenómeno económico y cultural que trasciende fronteras. La paradoja está en que, mientras las cifras crecen, la mansión de Juárez permanece vacía, como una herida abierta en el paisaje urbano. Para muchos, esa contradicción simboliza el dilema de los ídolos. En vida parecen inmortales, pero tras su muerte quedan expuestos a los conflictos de herederos, a la indiferencia de autoridades y al desgaste del tiempo. Aún así, Juan Gabriel parece desafiar esa fragilidad. Cada vez que suena una de sus canciones, cada vez que alguien recuerda su sonrisa o imita su manera de moverse en el escenario, el artista vuelve a estar vivo. El Divo de Juárez no solo dejó una fortuna incalculable, sino también una lección. El verdadero valor de un ser humano no se mide en dólares ni en propiedades, sino en la huella que deja en el corazón de los demás. Y en ese sentido, Juan Gabriel es eterno. Su patrimonio material puede desgastarse, sus casas pueden venirse abajo, pero su música seguirá siendo un refugio para millones de personas en todo el mundo. En última instancia, la casa abandonada de Ciudad Juárez no es solo un edificio en ruinas, sino un espejo de lo que ocurre cuando la memoria cultural no se protege con el cuidado que merece. Allí, entre el polvo y las paredes agrietadas, todavía se escucha el eco de una voz que supo transformar el dolor en arte y la soledad en himnos colectivos. Y aunque el paso del tiempo borre los rastros físicos, la obra de Juan Gabriel continuará brillando con la misma intensidad con la que iluminó cada escenario en el que se presentó. Porque si algo ha quedado claro, es que Juan Gabriel nunca se fue del todo. Vive en sus canciones, en las lágrimas de quienes lo extrañan y en la alegría de quienes lo descubren por primera vez. El hombre que nació con nada y lo dio todo, se convirtió en leyenda. Y esa leyenda, por más casas que se derrumben o disputas legales que surjan, será siempre indestructible.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida, el legado y los secretos detrás de la casa abandonada y el patrimonio neto de Juan Gabriel, un ídolo que marcó para siempre la música en español. Su historia nos recuerda que, aunque los bienes materiales pueden desvanecerse, la verdadera riqueza está en la huella que dejamos en el corazón de quienes nos escuchan y nos aman. Si este video te emocionó tanto como a nosotros al contarlo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartir en los comentarios qué canción de Juan Gabriel significa más para ti. Tu participación mantiene viva esta comunidad y nos motiva a seguir creando contenido para ti. No olvides activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos, donde seguiremos revelando historias impactantes de las grandes celebridades que han marcado generaciones. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.